Nos encontramos aquí con Ángel Bauzá en su vivero y hoy vamos a estar hablando de rosas. Ajá, muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, un placer. Igualmente para mí, que nos visiten. Sí, ya comienza la época que digamos ya estamos acercando a la primavera y ya están desarrollando sus pimpollos, si bien se ha adelantado el tiempo, a lo mejor la floración de las rosas, la mayoría de las plantas no va a ser tan buena como el año pasado. Hubo un invierno largo, entonces al haber mucha baja temperatura se va alargando, la planta se potencia. Y bueno, este año fue alternando el tiempo y bueno, ya las rosas están despegando, ¿no es cierto? ¿En qué lo afecta eso? ¿En la floración? Y generalmente la primera floración de primavera, cuando generalmente son plantas no, es que se apuran a echar pimpollos, los pimpollos a veces no son tan buenos, no son tan grandes, de tanta calidad o echan unos pimpollos muy cortitos. Y después la segunda floración, que viene a ser octubre, noviembre, por ahí capaz que es mucho mejor que la primera. Ajá. En eso redunda que a veces cuando el invierno no está marcado, donde se mantiene la temperatura, pero acá como ha habido algunos altibajos, que 20 y pico, 30 grados, entonces la planta como que se activa y pierde todo lo que había conservado, digamos, de las bajas temperaturas. O sea, son procesos hormonales que se producen en las plantas, algunas, las que florecen en principio de primavera, lo sufren. Ángel, usted me está mencionando que en este mes de septiembre es cuando se comienzan a plantar las rosas. ¿Todas las variedades de rosas o alguna en particular? No, rosas se pueden plantar todo el año. Ahora lo que es, generalmente los viveros empezamos a disponer más plantas como para uno que pueda elegir el color, ¿sí? Cuando a veces uno, en las variedades, cuando uno dice un rosado soleado, un salmón, a veces por ahí no es lo que el cliente o la gente quiere, porque la apreciación de los colores a veces tenemos diferencias. Yo por lo menos lo noto. Entonces, a veces, la gente elige más, ¿no es cierto? Un sí, determinado color. Claro, entonces tiene más claridad para saber el color que quiere, la forma que quiere de la rosa. Entonces este es un lindo momento como para empezar a ir viendo los viveros, que ya están tirando sus pimpollos y bueno, ya va a haber, empezar en 10, 15 días, ya calculo que va a haber. En cuanto a la plantación, ¿alguna indicación en particular que podamos dar? Y la rosa es una planta que requiere sol, o sea, lo ideal es que sea de pleno sol, si están lugares bastante abiertos, mejor, la floración, la planta no se deforma tanto. En cambio, cuando por ahí tiene medio día de sol, medio día de sombra, la planta, generalmente los híbridos de té, generalmente son las plantas de flores grandes, van creciendo hacia arriba buscando la luz para florecer. Después cuando llegan a determinado estándar de iluminación, ahí florecen, más o menos se mantienen. Pero si generalmente son cultivadas al aire libre, digamos, donde tienen buena exposición de sol durante todo el día, esa es el mejor lugar, ¿no es cierto? ¿Y el riego? Y los riegos son regulares al principio mientras la planta está creciendo. O, por ejemplo, si vienes por una época de mucho calor, realmente todos los días, día por medio. Pero una vez que la planta ya está lograda, digamos, después de 2 o 3 años, ya sus requerimientos en agua son mucho menores. O sea, generalmente con 10, 15 días, o una vez por semana en verano, no es tan exigente en agua. Y en cuanto al cuidado, si hay que cortar alguna rama en particular por algo que se le presente a la planta a lo largo de toda esta etapa, ¿es necesario o simplemente es una planta que crece naturalmente? Generalmente cuando están en posiciones bien soleadas tiene una forma redondeada o achaparrada, generalmente que no se deforma tanto. Igual viene la poda de formación que ya habíamos hablado que para la época de fin de junio, julio, que era la época ideal. De poda. De poda. Después, bueno, por ejemplo, van produciendo pimpollos, varas largas, y se van quedando los pimpollos. A veces conviene ir cortando la vara un poco más abajo, cosa que la planta retome, claro, y empieza a formarse un poco más desde abajo. Si no, la planta sigue brotando donde más arriba. Más claro. Es una planta que dura mucho tiempo, sí, ¿verdad? Sí, no, las rosas son plantas, normalmente son eternas, pero también un poquito depende del cuidado, pero sí, son plantas que normalmente no tienen mayor inconveniente. Y lo que yo recalco a veces es que, por ejemplo, el año pasado hicimos una plantación bien al aire libre y ni una vez tuvimos que fumigar ni con pulgones, ni con cochinilla, ni con hongo. O sea, el mismo ambiente abierto hace que la rosa se defienda mucho mejor
del combate, del ataque de plaga, ¿no es cierto? Porque es una planta que en patios pequeños... Claro, sí, claro, la afectan. Se encierra, se hace un microclima para que los insectos, principalmente pulgón y después cochinilla, el ataque es mucho más rápido, o a veces, por ejemplo, que queda un poco mojada la hoja, rocío, de lluvia, y queda no se seca la hoja durante la noche, entonces eso produce mucho el ataque de hongo, que generalmente es la mancha negra. Es un hongo que ataca y bueno, termina consumiéndole la energía de la hoja, queda amarilla, la voltea, bueno, la planta vuelve a rebrotar y así está continuamente. La planta, una vez que da la flor, si se seca la flor en la planta, porque uno no la puso en un florero, la corté, esa flor seca, ¿hay que cortarla, hay que eliminarla? Y lo ideal, depende de las variedades, pero lo ideal sería seguir limpiándola. Hay variedades que se van deshojando prácticamente los pimpollos, la va tirando y la planta brota enseguida. Generalmente por ahí las de ramillete o las floribundas, que son plantas de flores medianas y en ramillete, que generalmente vuelven a brotar más desde abajo. Pero después, por ejemplo, los que llaman híbrido de té, que son las de pimpollo grande, que generalmente son de uno o dos flores, no echan ramillete grande, conviene ir cortándola y cortándola medianamente, 40-50 centímetros, el pimpollo es largo, cosa que la planta rebrote un poco más de abajo y vuelva a formarse. Se haga más como un arbusto, ¿no? Claro, si no generalmente van brotando nuevamente arriba, donde se acabó el pimpollo, donde se acabó la flor, generalmente tienden a brotar ahí arriba. ¿Algún consejo final para quienes estén dispuestos a colocar rosas en esta temporada? Sí, yo creo que es una planta que es muy noble, principalmente tiene mucha floración durante el año, unas plantas que si uno se pone cuando se logran, son plantas que desde primavera hasta el otoño están continuamente con flor. Por supuesto, en pleno verano, acá con mucho calor, las flores son mucho más chicas, se abren mucho más rápido, duran menos, pero siempre el jardín va a tener color. Hay variedades que son más perfumadas, otras que no tanto, pero es una planta bastante noble y que yo creo que puede andar bien en cualquier lugar. También se puede tener en macetas. En balcones. En balcones, o a veces hay gente que por ahí no tiene patio con terreno, se puede tener. Siempre lo ideal es por ahí a veces en balcones hay que tener un poco cuidado con el tema de cochinilla. Generalmente es atacada un poco porque es un ambiente más seco. Pero también se puede controlar, o sea que no hay ningún inconveniente. Pero son muy recomendables, sí. Gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias a ustedes.